Feliz sábado, queridos hermanos, el Señor me los bendiga. Gracias por acompañarnos de nuevo. Les damos una cordial bienvenida a los hermanos, hermanas, amigos que puedan ver este video por medio de, ya sea por medio del Facebook o por medio de YouTube. El Señor los acompañe este lindo sábado, ¿verdad? Un feliz sábado para todos los que son adventistas y los que no. Gracias les damos por escucharnos. Vamos a estudiar hoy el capítulo 32 de este libro que hemos venido estudiando, que se llama La Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos, se llama en otra versión, pero es la misma. Aquí hoy vamos a hacer vamos a estudiar la segunda parte que se llama las acechanzas del enemigo, cómo es que él nos entrampa, ¿verdad? En sus acechanzas y muchas veces caemos. Así es que sean muy bienvenidos. Y ahora vamos a tener una lectura bíblica antes de comenzar el estudio. Y mi esposa lo tiene. Feliz sábado, queridos hermanos. En esta noche, antes de comenzar nuestro estudio, vamos a leer nuestra lectura bíblica, que la podemos encontrar en la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Y nos dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Palabra de Dios. Los invito, donde quiera que estén, si pueden acompañarnos, vamos a ir al Señor en oración de rodillas. Los que puedan acompañarnos bien pueden, y los que no, inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Padre celestial, que tú moras en las alturas de los cielos, santo, bendito, alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Te agradecemos en esta noche, oh Padre, porque nos has dado el privilegio nuevamente de reunirnos en este hogar para poder tener el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus maravillosas bendiciones recibidas durante la semana que terminó ya, y gracias también te damos por las primeras horas de tu día santo. Te agradecemos, Señor, porque desde la creación del mundo pensaste en el hombre. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, porque nos amas, a pesar de que no merecemos, Señor, ese inmenso amor. Pero te agradecemos, Padre, por ser bueno con nosotros. En esta hora, Señor, queremos pedirte el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor. Queremos, pues, Padre, que en tu misericordia puedas limpiarnos de toda maldad, que puedas purificarnos para que en esta hora que vayamos a abrir tu palabra, seamos dignos, Señor, de poder escudriñarla. Que, Señor, en esta noche todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Que todo lo que se diga, oh Padre, sea, Señor, con un escrito está. Padre celestial, que tu Espíritu Santo sea quien pueda, oh Padre, dirigir este estudio. Que tus ángeles nos acompañen y que tu presencia, Señor, también esté con nosotros, y que todo, Señor, todo lo que se diga en esta noche sea para edificación espiritual de cada uno de nosotros y de todos aquellos que nos van a escuchar, Señor, por medio de la red. Padre celestial, en esta noche nos ponemos en tus manos, que se haga solo tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos y te lo agradecemos esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya hemos visto y hemos leído la palabra de Dios, donde dice que nosotros no debemos de creer a todo espíritu, sino que debemos de ¿qué? Debemos de probarlos si realmente provienen de Dios o provienen de otra fuente. Esta noche vamos a ver cómo nosotros sabemos si todo lo que nos predican, si todo lo que nos enseñan es enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Por medio de estos escritos, hermanos, la palabra de Dios se nos hace entender cómo nosotros llegamos a saber si las enseñanzas
¿cómo llegamos a saber las acechanzas del enemigo? En primer lugar, ¿verdad? Hace unas 3 semanas más o menos no estábamos estudiando por ciertas circunstancias que estaban pasando, pero gracias a Dios estamos de vuelta y vamos a continuar también con la ayuda de Él, ¿verdad? Dice en la página 626 del Conflicto de los Siglos, dice, las interpretaciones vagas y fantásticas de las Santas Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa, que se advierten en el mundo cristiano, son obra de nuestro gran adversario, que trata así de confundir las mentes de suerte que no pueden descubrir la verdad. Y la discordia y división que existe entre las iglesias de la cristiandad se debe en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Sagradas Escrituras, con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. Muchas preguntas me han salido a mí y yo creo que los que estamos aquí hemos escuchado cuando preguntan, oye, ¿por qué hay tantas iglesias si es una sola Biblia la que se usa, ¿no? Hay muchas iglesias evangélicas con diferentes nombres y cada uno tiene una cierta peculiaridad en sus doctrinas. Todos profesamos ser seguidores de Jesús, todos profesamos querer obedecer al Padre, pero hay ciertas cosas donde cuando estudiamos la palabra de Dios muchas veces torcemos las escrituras. Y es claramente lo que nos dice que se advierten, dice, y son obras de nuestro gran adversario que trata así de confundir las mentes, de suerte que no pueden descubrir la verdad. Y la discordia y división que existen entre las iglesias de la cristiandad se debe en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Sagradas Escrituras, con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. En lugar de estudiar con esmero y con humildad de corazón la palabra de Dios, dice, con el objeto de llegar al conocimiento de su voluntad, muchos procuran descubrir algo curioso y original. El enemigo se deleita cuando nosotros comenzamos a buscar cosas o comenzamos a buscar un versículo que apoye la manera que nosotros pensamos. Él se regocija y Él se pone contento cuando nosotros pensamos de esta manera. Pero cuando Él se da cuenta que nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras con esmero y le pedimos a Dios dirección, Él se enoja y trata la manera de torcernos. Pero, hermanos, por eso es que el Señor siempre nos dijo que escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque en ellas está nuestra vida eterna. Por algo es que el Señor siempre recalcó a sus hijos de que las Sagradas Escrituras hay que estudiarlas. No hay que leerlas, sino que estudiarlas, porque cualquier persona puede leer de tapa a tapa, pero la estudia, la entiende. En lugar de estudiar con esmero, dice, y con humildad de corazón la palabra de Dios, con el objeto de llegar al conocimiento de su voluntad, muchos procuran descubrir algo curioso y original, con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas. Hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados del contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea, y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho. Sin parar mienten en que las Escrituras declaran ser su propio intérprete y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Siempre que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos como los más difíciles serán desviados de su verdadero sentido. Los dirigentes papales escogen en las Sagradas Escrituras
los pasajes que mejor convienen a sus propósitos, los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo a quien rehúsan al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia y de entender por sí mismos sus santas verdades. Toda la Biblia debería serle dada al pueblo tal cual es. Más valiera que éste no tuviese ninguna instrucción religiosa antes que recibir las enseñanzas de las Santas Escrituras groseramente desnaturalizadas. Aquí en este pasaje, en este párrafo, hermanos, nos damos cuenta de que el enemigo es el que maneja estas cosas de esa manera. Usa pastores, usa laicos tal vez, usa gente que quiere llegar a ser alguien en el mundo cristiano y tratan de buscar un versículo donde pueda sostener los pensamientos y erróneamente las cosas, ¿verdad? En vez de llegar a la altura de la Biblia, o mejor llevan la Biblia a la altura del humano, y el Señor no quiere de esa forma. Ella da una especificación en cuanto al Vaticano o al papado, ¿verdad? Los sacerdotes. ¿Cómo interpretan las Sagradas Escrituras? Ellos la usan, sí, pero no la usan correctamente, se la usan torcidamente. A la conveniencia. Y no solamente ellos, no solamente ellos, digo yo, ahora en nuestros tiempos hay mucho más iglesias que han comenzado a surgir y decir que sostienen sus verdades con la Biblia, solamente con la Biblia. Mas sin embargo solamente usan un versículo o medio versículo, ni siquiera citan el versículo entero para sostener que las cosas erróneas, sus enseñanzas falsas. Debemos tener mucho cuidado con eso. Más adelante dice, la Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio. No fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc, escribe la visión y declárala, para que corra el que leyere en ella. En Habacuc capítulo 2, versículo 2 se le fue dicho esto a Habacuc. Dice, la palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Luz sembrada para el justo, Salmos 97:11. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. La palabra de Dios es clara, hermanos. No se puede, la palabra de Dios no es para confundirse, sino que es para ¿qué? Es para entender, es para cumplirla, para alumbrar nuestro camino poco a poco. Sí, como dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es así en nuestras vidas. El Señor, cuando se le dieron la visión a Daniel y cuando le dieron la visión a Juan también, el apóstol, el discípulo amado, el Señor no se los dio así como algo para que se confundan estos dos hombres y quedaran así en perplejos, sin entender absolutamente nada, no, sino que se les dijo y también se les explicó cómo iban a ser los tiempos finales. Y estamos justamente en esos tiempos. Dice, los alardes de liberalidad ciegan a los hombres para que no vean las asechanzas de su adversario, mientras que éste sigue trabajando sin cesar y sin cansarse hasta cumplir sus designios. Conforme va consiguiendo suplantar la Biblia por las especulaciones humanas, la ley de Dios va quedando a un lado y las iglesias caen en la esclavitud del pecado mientras pretenden ser libres.
Hemos escuchado que muchas de estas identidades dicen, no, ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Y es que realmente vivimos bajo la gracia, sí, pero siempre y cuando que obedezcamos la ley. Si no obedecemos la ley, somos esclavos del pecado. Ya no estamos bajo gracia, sino que somos esclavos de lo que hacemos y pretendemos ser. Así es que, hermanos, la palabra de Dios nos lleva o nos insta a que nosotros estudiemos la Biblia, que no estudiemos otras cosas falsas o otros libros que no son inspirados por Dios, porque eso es lo que nos lleva a comenzar a pretender, a malinterpretar la palabra de Dios. Mas sin embargo, Él nos pide que vayamos primero a la Biblia y solamente la Biblia para que nosotros podamos comprender las cosas que están escritas en ella. Dice aquí, conforme va consiguiendo suplantar la Biblia por las especulaciones humanas, la ley de Dios va quedando a un lado. Este es el trabajo del enemigo. Él trata la manera de que la Biblia ya no se escuche, ya no se lea, sino que comienzan a haber que diferentes libros ahora para estudiar, diferentes especulaciones humanas. Los hombres eruditos, hay muchos hombres eruditos y muy buenos pensadores, sí, pero ellos escriben libros a su pensamiento, no escriben a conforme la voluntad de Dios. Por eso es que muchos quedamos confundidos, ¿por qué? Porque no usamos las Sagradas Escrituras primero. Debemos usar la palabra de Dios primero y después los otros escritos para que comprendamos con claridad la palabra de Dios. Para muchos, dice, las investigaciones científicas se han vuelto maldición al permitir todo género de descubrimientos en las ciencias y en las artes. Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz, pero aún los espíritus más poderosos, si no son guiados en sus investigaciones por la palabra de Dios, se extravían en sus esfuerzos por encontrar las relaciones existentes entre la ciencia y la revelación. Los conocimientos humanos, tanto en lo que se refieren a las cosas materiales como a las espirituales, son limitados e imperfectos. De aquí que muchos sean incapaces de hacer armonizar sus nociones científicas con las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Son muchos los que dan por hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y especulaciones, y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. La ciencia es buena, sí, porque nos ha ayudado bastante, ha evolucionado el mundo, han aprendido a curar ciertas enfermedades que eran incurables en tiempos antiguos, pero ahora sí, son curables. Pero en lo que es espiritual se refiere, hermanos, lo espiritual no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Ahora en nuestros tiempos dicen, bueno, si la Biblia dice tal cosa, vamos a hablar con los científicos a ver qué dicen ellos. Y si los científicos dicen que la Biblia no es un libro confiable, ¿qué pasa? Pues confiamos más en los científicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dejamos a Dios a un lado. ¿Será que Dios será que Dios no es suficiente para nosotros para creer en Él? Muchos hacemos eso. Vamos y preguntamos al pastor o le preguntamos al otro hermano. ¿Será que es cierto lo que dice la palabra de Dios aquí? ¿O hay otra forma de interpretarla para que sea más fácil de llevar la carga, no? Y muchas veces hacemos eso. Vamos donde el pastor y le decimos, pastor, ¿por qué está esto aquí? ¿O por qué dice así? Y si el pastor es guiado por Dios, nos va a reprender y nos dirá la verdad. Pero si el pastor también quiere mantener a la gente a su lado por conveniencia, va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Ahí es donde caemos en problemas, porque caemos en especulaciones humanas y entonces, hermanos, así no va la cosa, sino que el Señor quiere que nosotros escudriñemos su palabra. Si algo no entendemos, dice, hay que ir en oración con una mente con una mente limpia, para que el Señor nos ilumine cuando estudiamos su palabra.
pero dice que nunca debemos abrir su palabra sin haber ¿qué? Sin haber orado y pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque claramente dice en unos párrafos atrás que leímos, que dice, por más poderosa que sea la palabra, pero si no pedimos la dirección del Espíritu Santo, el enemigo también puede torcerlo en nuestras mentes y entenderlo de otra forma, que no es la que está escrita. El Criador dice, y sus obras les resultan incomprensibles. Y como no pueden explicarlos por las leyes naturales, consideran la historia bíblica como si no mereciese fe. De eso estamos hablando, ¿verdad? Los que dudan de la verdad de las narraciones del Antiguo Testamento y del Nuevo, dan a menudo un paso más y dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Habiendo perdido su ancla, son arrastrados hacia las rocas de la incredulidad. Es cuando se vuelven ¿qué? Ateos. Dicen, no, no hay Dios, sino que esto está, es una evolución. O sea, esto pasa porque tiene que pasar. Pero entonces, ¿quién está al mando de todos, hermanos? O sea, vamos a hablar la verdad. ¿Quién rige todas las leyes de esta tierra? Dios pone y quita reyes. Él es el que está al mando de todo. Si no hubiese nada y nadie quien sostenga este mundo donde estamos, hermanos, yo no sé ni qué hubiese sido de nosotros con tantas catástrofes que han pasado y con muchas, ¿cómo se llaman esas piedras que se desprenden los meteoritos? ¿Cómo es que por medio de un aire que está por la que se llama la capa de ozono puede deshacer esas tremendas rocas que cuando tocan la capa de ozono se deshacen? ¿Quién hace eso, hermanos? Díganme ustedes, o sea, para los que son ateos, los que no creen en Dios, díganme, ¿cómo es? Expliquen ellos, que expliquen ustedes por qué pasa eso. Van a decir, no, porque hay un gas que está sobre la superficie de la Tierra. Es cierto, es un gas. ¿De dónde viene ese gas? ¿Quién la produce? ¿Por qué está ahí? ¿Quién la puso ahí? ¿Y por qué no se... Y si es un gas, el gas sabemos que cuando el gas se fuga, ¿qué pasa? Se desvanece. ¿Por qué ese gas que está allí y la capa de ozono nunca se desaparece? Y es como una pregunta que, o sea, es algo que les estaba yo también comentando a mis hijos. De lo que es de que la Tierra supuestamente fue por una explosión. Es como si yo dijera, es como si yo agarrara un pedazo de fierro, la aventara contra la pared y aquí en 1 millón de años sale un carro, sale un Toyota, sale un de los que conocemos ahora. Eso no tiene sentido, mis hermanos. El Señor nos dice y nos llama la atención de ir ¿qué? A las Escrituras para decirnos que hay un Dios que rige sobre toda la tierra y sobre los mundos donde no son habitables, ¿verdad? Más abajo dice, es así como muchos se alejan de la fe y son seducidos por el diablo. Los hombres procuraron hacerse más sabios que su Creador. La filosofía intentó sondear y explicar misterios que no serán jamás revelados en el curso infinito de las edades. Filosofías. Si los hombres se limitasen a escudriñar y comprender tan solo lo que Dios les ha revelado respecto de sí mismo y de sus propósitos, llegarían a tal concepto de la gloria, majestad y poder de Jehová, que se darían cuenta de su propia pequeñez y se contentarían con lo que fue revelado para ellos y sus hijos. Pero ahora el hombre dice, no, yo voy a hacer más que lo que Dios hace. Igualito como pasó en el cielo cuando el enemigo dijo, yo subiré al monte Sión y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué pasó con él, hermanos? Fue arrojado al cielo, fue arrojado a la tierra. ¿Por qué? Porque quiso hacerse igual que su Creador. Y el hombre así va a pasar con él también si él hace lo mismo, porque el que insta a hacer esto es el diablo.
Y él busca ¿qué? Busca seguidores y busca quienes les hagan el trabajo. Una de las seducciones, dice, magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Se indispuso porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios, y no se fijó en lo que le había sido revelado respecto a su propia obra y al elevado puesto que le había sido asignado. Al provocar el mismo descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, causó la caída de ellos. En nuestros días trata de llenar las mentes de los hombres con el mismo espíritu y de inducirlos además a despreciar los mandamientos y directos de Dios. Yo creo que no tengo nada que agregar aquí porque más claro ni el agua, hermanos. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables para que tranquilicen ¿qué? La conciencia. Muchas veces vamos y hablamos con algún hermano o algún pastor que tampoco está dirigido por Dios y le decimos nuestros problemas. Y él dice, tranquilo hermano, no se preocupe, el Señor es bueno, el Señor es amoroso, el Señor va a entender lo que usted hizo. Mas no nos dice, hermano, usted pecó, arrepiéntese y aténgase a las consecuencias, porque todo pecado, toda cosa que uno hace, tiene consecuencias. Acuérdense de David, hermanos. David fue un rey elegido por Dios, ungido por Dios, pero cuando él pecó, él tuvo que pagar el precio bien caro de su pecado, de su acto. ¿Qué pasó? Cuando él se metió con la mujer que no era suya, de esa relación concibieron un niño, y el niño ¿qué pasó? Se enfermó y murió. Y no solamente murió el niño, murieron otros hijos más de él. David sufrió bastante después de eso, aunque él se haya arrepentido, y lo vayamos a ver en el cielo, hermanos. Si nosotros ganamos el cielo también, mas sin embargo, él tuvo que pagar un precio muy caro de los actos que él había puesto. El Señor, hermanos, tampoco se regocija en hacernos nosotros pagar por lo que hacemos, pero la paga del pecado es muerte. ¿Somos perdonados? Sí, Dios perdona, sí, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Las tenemos que pagar, hermanos, porque eso es lo lógico, pues, ¿verdad? Lo natural. Dicen más abajo, dice, demasiado sabios en su propia opinión para escudriñar las santas escrituras con contrición y pidiendo ardientemente a Dios que los guíe, no tienen escudo contra el error. Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Fue así como el papado estableció su poder sobre los hombres, y al rechazar la verdad, porque entraña una cruz, los protestantes siguen el mismo camino. Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia, a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que considerarán como verdad religiosa. Debemos de tener mucho cuidado, debemos estudiar las Sagradas Escrituras. Cuando el pastor le predique a usted en su iglesia, hermano o hermana, vaya, apunte los textos que él va a citar y léelos si realmente las interpretó así como la Biblia las interpreta, o las interpretó a su conveniencia para que uno se sienta tranquilo. No, bueno, yo pequé, sí, pero el Señor es bueno, el Señor me va a perdonar, no hay problema, puedo cometer otra vez el pecado. ¿Verdad? Muchas veces nos practican de esa forma, y porque eso es lo que nosotros queremos escuchar también, y eso no está bien. Nosotros debemos de estar alertas a lo que hacemos. Debemos de estar conscientes de lo que estamos haciendo. Preguntemos a Dios, hermanos,
¿Estará bien lo que yo estoy haciendo? ¿Le agradará a Dios las cosas que yo digo, las cosas que yo practico? Esa debería ser nuestra pregunta diaria, en la mañana, en la noche. ¿Está bien lo que yo hice hoy? El Señor es bueno, sí. El Señor nos guía a su palabra cuando nosotros hacemos estas preguntas. Pero también el Señor nos pide, si tú quieres saber qué es lo que yo quiero decir, ve a las Escrituras y léelos, ¿verdad? Porque aquí está la palabra de Dios. Ahora, más adelante dice, los que descuidamos, los que descuidamos la palabra de Dios, dice, para procurar nuestra comodidad y conveniencia, ¿qué pasa? Seremos abandonados a nuestra propia suerte, dice, y así aceptaremos a herejías condenables y consideraremos que como verdad religiosa. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Pero debemos tener cuidados, hermanos, porque hemos tenido, por experiencia le decimos que hay hermanos que son estudiosos de la palabra de Dios, son eruditos, se saben la palabra de Dios de tapa a tapa, y los que son adventistas se conocen los libros de la hermana Ellen G. White tan estrechamente eh, estudiosos. ¿Y qué pasa? Llega una herejía dentro de la iglesia y parece que es un viento de doctrina, y mire, se los lleva ¿qué? A todos. Eso es peligroso también. Por lo tanto, que los que estudien piden al Señor para que esos vientos de doctrina que entran en nuestras iglesias no nos sacudan, hermanos, sino que logramos sacudirlos a ellos y sacarlos de la iglesia. Porque los que entran ahí son demonios, no son cualquier persona. Son gente guiadas por el enemigo, y el enemigo tiene mucho poder. Eso sí sabemos, el enemigo tiene mucho poder, hermanos. Aunque nosotros no querramos, decimos, no, el enemigo no es nada, Dios es mucho más poderoso todavía. Acuérdese que Satanás tenía el puesto más elevado en el cielo, y él tenía a su mando miles y millones de ángeles. Entonces él sabe claramente cómo el Señor trabaja y cómo el Señor quiere que le adoremos. Por lo tanto, él sabe cómo tergiversar claramente las Sagradas Escrituras, aún los que son eruditos de la palabra de Dios. Dice, los que rechacen voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los errores imaginables. Y alguno que mire con horror cierto engaño aceptará gustosamente otro. El apóstol Pablo, hablando de una clase de hombres que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, declara, por esto Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean en la mentira, para que sean condenados todos aquellos que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Si nosotros queremos escuchar cosas que son halagadoras a nuestros oídos, que no nos reprendan nuestros pecados, que no nos llaman la atención, hermanos, tengamos mucho cuidado en esas doctrinas. Si las cosas que nos predican en nuestra iglesia son suaves, son para arrullarnos, son arrulladoras y son como cosas halagadoras, mire, hermano, tenga mucho cuidado y abra los ojos. ¿Quién es el que le está predicando? Porque si yo estoy en un pecado y el pecado no es reprendido, yo tengo que estoy en peligro. Porque si nadie me llama la atención, tiendo a pecar más y más y más hasta apartarme de Dios y perderme. Por eso dice, Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira, para que sean condenados todos aquellos que no creen a la verdad. Yo no quisiera usted y yo no queremos ser parte de esa gente. No queremos ser parte de los que crean vayan a creer en cosas que parecen verdad, pero es mentira. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Seremos ¿qué? Condenados, dice. En vista de semejante advertencia, nos incumbe ponernos en guardia con respecto a las doctrinas
que recibimos. Debemos de abrir mucho nuestros ojos, hermanos, porque acuérdense que el diablo, ¿qué? Es 99% verdad y 1% de mentira. Pero el que escudriña las palabras de Dios, el que escudriña la Biblia, entenderá lo que es bien y lo que es malo. Por eso nuestra lectura bíblica fue en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, donde dice que no creáis a todo espíritu, sino que probadlos si realmente vienen de Dios o vienen del enemigo. ¿Qué espíritu es? ¿Verdad? Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Una hermana hizo una pregunta el otro día en la iglesia y ella dice, hermanos, si este realmente es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios, ¿por qué no hay milagros en nuestra iglesia? Porque en otras iglesias sí están sanando enfermos. Ah, ¿por medio de qué? Estas cosas se están haciendo por medio del espiritismo. Yo me hago la pregunta, hermanos, y yo estoy seguro que usted también la va a hacer. Si realmente estos pastores, que son de ciertas denominaciones, dicen que curan enfermos por obra del Espíritu Santo, y tienen el poder para hacer esto, ¿por qué no van a todos los hospitales, hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué no van a los hospitales? Hay varios enfermos en los hospitales, especialmente los hospitales que tratan con enfermedades que son terminales. Lo que es cáncer, lo que es diabetes, lo que es SIDA, enfermedad, el VIH, lo que son enfermedades que solamente se mantiene a la persona hasta que se muera porque no hay forma de curarla. ¿Por qué no van ellos a hacer eso ahí? ¿Por qué solamente se puede hacer eso en la iglesia? Es una pregunta que le dejo para que usted lo piense. Pero dice la hermana porque es mentira. Dice, disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechaza la verdad, resulta presa fácil para la seducción. Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo. Aquí hemos llegado a una muy peligrosa y muy interesante. Dice, y asevera que el que no existió antes de su venida en este mundo, esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia, y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de las Sagradas Escrituras, del modo más incalificable. No solo rebaja nuestro concepto de la obra de redención, sino que también socava la fe en la Biblia como revelación de Dios. Al par que esto hace tanto más peligrosa dicha teoría, la hace también más difícil de combatir. Si los hombres rechazan el testimonio que dan las Escrituras, inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, pues ningún argumento, por convincente que fuese, podría hacer mella en ellos. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. Ninguna persona, el texto que leímos está en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Ninguna persona que haya aceptado este error puede tener justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios para la redención del hombre. Me acuerdo del texto donde dice Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice ahí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? El verbo era Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo.
está hablando de Jesucristo ahí en San Juan capítulo 1, versículo 1. Si usted tiene su Biblia, búsquelo. Esto quiere decir que Jesucristo existió siempre. Sí, puede pasar, pásale. Existió siempre. Y que no fue criado, sino que siempre existió con el Padre. Segundo, la que sigue dice, otro error sutil y perjudicial que se está difundiendo rápidamente consiste en creer que Satanás no es un ser personal, que su nombre se emplea en las Sagradas Escrituras únicamente para representar los malos pensamientos y deseos de los hombres. Otros dicen, no, si el enemigo no existe, hombre. Ese es solamente en el pensamiento de uno que cree que hay un enemigo que le habla a uno. Pero sí lo hay, dice la enseñanza tan generalmente proclamada desde los púlpitos de que el segundo advenimiento de Cristo se realiza a la muerte de cada individuo es una estratagema que tiene por objeto distraer la atención de los hombres de la venida personal del Señor en las nubes del cielo. Hace años que Satanás ha estado diciendo, he aquí está en las cámaras, y muchas almas se han perdido por haber aceptado este engaño, según en Mateo 24, 23 al 26. Hemos escuchado algunos que dicen que cuando llega la muerte ha venido Cristo para uno. Eso es cierto, pero solamente el carácter. Cuando uno muere, hermanos, hasta ahí llegó todo. Es cierto, Cristo vino para uno ahí, pero usted quedará en su tumba hasta cuando Cristo venga. El carácter que usted hizo, que usted desarrolló sobre esta tierra en toda su vida que tuvo, ese va a ser el mismo carácter con que usted se levantará cuando Cristo venga. No es que uno se vaya al cielo, o se va al purgatorio, o se va se queda en el limbo, no, supuestamente. Hermanos, esas teorías son de hombres y son inventadas por el Vaticano prácticamente para sostener sus teorías, sus enseñanzas erróneas, para que ellos les entre más dinero, para que hagan más misas y compren más cosas para el ser amado que se murió, con tal de sacarlo del purgatorio. Y no es así, hermanos. Cuando uno se muere, se va y se queda ahí hasta cuando Cristo venga. Más adelante nos dice, por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria. Los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes. Así representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyesen la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural, forma parte del plan de Dios. Concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiéramos así. La oración es la esencial. Orad sin cesar, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Por qué la oración? Porque es la única forma y la única manera que nosotros tenemos para poder llegar al trono de la gracia, para poder abrir las ventanas del cielo y las puertas del cielo. Es la forma de cómo nosotros nos comunicamos con el Señor. Y ahora dicen muchos aquí, no es necesario que tú ores. Si de todas maneras las cosas pasan, si van a pasar, va a pasar, y si no va a pasar, no va a pasar. Pero ¿quién está al control entonces de lo que yo pido, de lo que yo quiero? El Señor es el que concede todo, hermanos, y hay que pedírselo a Él. Porque Él no nos va a dar algo, de todas maneras, algo que nosotros no pidamos, sino que hay que pedirle a Él de todo corazón.
Innumerables son las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que imperan en el seno de las iglesias de la cristiandad. Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una sola verdad de la palabra de Dios. Pocos son los que, habiéndose aventurado a hacer una cosa semejante, se contentan con rechazar lisa y llanamente una sencilla verdad. Los más siguen rechazando uno a otro los principios de la verdad, hasta que se convierten en verdaderos incrédulos. Los errores de la teología hoy de moda han lanzado el escepticismo a muchas almas que de otro modo habrían creído en las Escrituras. Es imposible para ellas aceptar doctrinas que hieren sus sentimientos de justicia, misericordia y benevolencia, y como tales doctrinas les son presentadas como enseñadas por la Biblia, rehúsan recibirla como palabra de Dios. Más adelante dice, y ese es el objeto que Satanás trata de conseguir. Nada desea él tanto como destruir la confianza en Dios y en su palabra. Satanás se encuentra al frente de los grandes ejércitos de los que dudan y trabajan con inconcebible energía para seducir a las almas y atraerlas a sus filas. La duda está de moda hoy. Una clase muy numerosa de personas mira la palabra de Dios con la misma desconfianza con que fue mirado su autor, porque ella reprueba y condena el pecado. Los que no desean obedecer a las exigencias de ella tratan de echar por tierra su autoridad. Si leen la Biblia o escuchan sus enseñanzas proclamadas desde el púlpito, es tan solo para encontrar errores en las Santas Escrituras o en el sermón. Y no son pocos los que se vuelven incrédulos para justificarse o para disculpar su descuido del deber. Otros adoptan principios escépticos por orgullo e indolencia. Por demás, amigos de su comodidad para distinguirse ejecutando cosa alguna digna de honor y que exija esfuerzos y abnegación. Aspiran a hacerse una reputación de sabiduría superior, criticando ¿qué? La Biblia. Y muchos han llegado a ese error, hermanos. Hay algunos que son estudiosos, son gente estudiada de universidades y comienzan a hacer preguntas que les llega a la mente para que uno que comienza a dudar de la palabra de Dios. ¿Será cierto esto que dice aquí? ¿Cómo tú vas a interpretar tal cosa? Ellos ponen sus ¿qué? Sus filosofías humanas con tal de contrarrestar la palabra de Dios. Pero a estos debemos de evitarlos mejor y estudiar la palabra de Dios ¿con qué? Con fe y oración, que eso es lo que el Señor nos pide. Debemos de ir a Él, dice que debemos de ir al Señor como si estuviéramos niños otra vez. Usted cuando platica con un niño y le platica algo, el niño se queda sentado ahí y el niño se convence de lo que usted le predica o de lo que usted le platica. Y el niño crece con esa mentalidad diciendo, mi papá me dijo esto. Y si mi papá me lo dijo, eso es cierto. Así debemos de nosotros hacer, hermanos, con las Sagradas Escrituras. Sí, porque los niños cuando se les dice algo, ellos lo creen, ellos dicen, sí, es cierto porque mi papá me lo dijo o porque tal persona me lo dijo. Y son sinceros. Debemos de ser nosotros hacer también así, pero afianzados ¿qué? En la palabra de Dios. Debemos de obedecer al Señor. Si el Señor dice es así, así debe de ser. El Señor en su sabiduría, en su inteligencia, nos dice que no hagamos tal cosa, pues no la hagamos porque Él sabrá por qué, ¿verdad? Y si nos reprenden el pecado, como dice mi esposa, que si nos reprenden el pecado, dice ella, debemos de ¿qué? De reconocerlo y aceptarlo. Y dejarlo, por supuesto, y aunque nos duela. Porque es bien dicho, yo he escuchado un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad?
cuando le dicen sus verdades a uno, y uno como que así se incomoda, dice como que, y ¿por qué me dicen tales cosas? Pero el Señor es así, hermanos, el Señor reprende. El Señor dice que reprende y castiga a los que quiere. No lo deja que hagan cosas como a ellos les parece, no, sino que el Señor, por amor a nosotros, el Señor, por amor a nosotros, hermanos, es que nos hace la reprensión. Por amor a nosotros, para que no nos perdamos. Por amor a nosotros envió a su Hijo para que se muera, para que Él haya venido a morir por usted y para mí. Si el Señor lo reprendió hoy en la noche, dele gracias a Dios, hermano. Si las cosas que dice su palabra lo hirieron o le hirieron su ego, vaya al Señor, mire, lee su santa palabra y dígale, Señor, esto no me gustó. Dígame qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿verdad? Porque no lo digo yo, hermanos, es un escrito está lo que estamos haciendo y lo que estamos estudiando. No son palabras mías, sino que son palabras del Señor. Son inspiradas por el Espíritu Santo. Más adelante dice, son muchos los que parecen creer que es una virtud colocarse del lado de la duda, del escepticismo y de la incredulidad. Pero no dejará de advertirse que bajo una apariencia de candor y humildad, los móviles de estas personas son la confianza en sí mismas y el orgullo. Muchos se deleitan en buscar en las Sagradas Escrituras algo que confunda la mente de los demás. Y hasta hay quienes empiezan a criticar y argumentar contra la verdad por el mero gusto de discutir. ¿A poco no hemos tenido a alguien así en la vida? ¿A poco usted, hermano adventista, que usted sabe de la palabra de Dios, queriendo hablarle a otro de la palabra de Dios y le comienzan a contradecirle con tal de buscar pelea o con tal de argumentar, de discutir acerca de la palabra? De estos, hermanos, hay que dejarlas a un lado. Porque si esa persona trae ese espíritu de discusión, la palabra no se discute, sino que la palabra dice, si es un así, dice Jehová, no hay manera de discutirla. ¿Verdad? Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ella. Las grandes verdades que se relacionan con nuestra redención están presentadas en ellas con claridad. Con la ayuda del Espíritu Santo que se promete a todos los que lo pidan con sinceridad, cada cual puede comprender esas verdades por sí mismos. Dios ha dado a los hombres un fundamento firme en que cimentar su fe. Con toda la inteligencia limitada de los hombres resulta inadecuada para comprender los planes de Dios, del Dios infinito. Nuestras investigaciones no nos harán descubrir jamás la profundidad de Dios. No debemos intentar con mano presuntuosa levantar el velo que encubre su majestad. El apóstol exclama, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. No obstante, podemos comprenderlo bastante su modo de tratar con nosotros y los motivos que le hacen obrar como obra, para reconocer un amor y una misericordia infinitos, unidos a un poder sin límites. Nuestro Padre Celestial dirige todas las cosas con sabiduría y justicia, y no debemos vivir descontentos ni desconfiados, sino inclinarnos en reverente sumisión. Él nos revelará sus designios a la medida en que su conocimiento sea para nuestro bien. Y en cuanto a lo demás, debemos confiar en aquel cuya mano es omnipotente y cuyo corazón rebosa de amor. Hermanos, debemos de buscar a Dios día con día para que el Señor nos aclare su palabra. Y todo lo que dice la palabra de Dios, como dice aquí, hermanos, vamos a ser sumisos a Dios, vamos a ser niños otra vez. Porque ¿quién dice? El que se exalta aquí en la tierra, allá en el cielo es humillado. Y el que es humillado, el que se humilla delante de Dios aquí en la tierra, ¿qué? Es exaltado, en el cielo será exaltado. Abramos nuestros ojos, abramos nuestras mentes, pidámosle al Señor sabiduría, inteligencia, para que cuando lleguen alguna doctrina en nuestras iglesias o le lleguen a alguien a platicar de una doctrina errónea que no está en las Sagradas Escrituras, hermano,
acuérdese que Satanás es muy astuto para hacer las cosas. Pero nosotros seamos, como dice Cristo, dice, seamos nosotros más astutos todavía. ¿Verdad? Ya al final, para cerrar este capítulo dice, en aquel tiempo el pueblo de Israel era fiel a Dios y mientras siguiera obedeciendo a su ley, ningún poder de la tierra o del infierno había de prevalecer contra él. Pero la maldición que no se le permitió a Balaam pronunciar contra el pueblo de Dios, él al fin consiguió atraerla sobre dicho pueblo arrastrándolo al pecado. Al quebrantar Israel los mandamientos de Dios, se separó de él y fue abandonado al poder del destructor. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas. Y que si se presentase abiertamente, se le haría frente y se le resistiría. Por esto trata de atraer a los soldados de la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas en emboscada, listo para destruir a todos aquellos que se aventuren a entrar en su territorio. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos todos sus mandamientos. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las santas escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo, no nos dejes caer en tentación. Aquí se nos da un ejemplo del pueblo de Israel, cuando era fiel y mientras siguiera obedeciendo a la ley de Dios, dice, ningún poder de la tierra o del infierno había de prevalecer contra él. Pero ¿qué pasó cuando el pueblo se alejó de Dios? Fue destruida, dice, y fue abandonado al poder de su destructor. ¿Y quién es el destructor? Satanás. Que no pase eso con nosotros, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha escogido, lo ha escogido para levantar el baluarte de la verdad, para predicar su palabra tal y como está escrito en la palabra de Dios. Pero también dice que nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor, dice, que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Así es que, hermanos, el Señor nos ha hablado esta noche. Debemos de estar sumisos a Él y orar fervientemente para que el Señor, hermanos, no nos deje caer, ¿qué? No nos dejes caer en tentación. La tentación no es pecado, el pecado es cuando uno cede la tentación. Que el Señor nos bendiga esta noche y espero que estas palabras y este estudio que hemos hecho haya llegado a los corazones quienes realmente están buscando adorar a Dios en espíritu y en verdad. Les estamos agradecidos por su tiempo, que nos hayan escuchado los hermanos, las hermanas, los amigos que nos hayan escuchado. Esta lección es un poco más abarcante. Si usted quiere una copia de este libro, por favor, escríbanos por medio del Facebook o por medio de... hay muchas formas de comunicarnos, ¿verdad? Y por medio de YouTube también vamos a subir el video ahí. Hermanos, pida su copia si usted quiere. Donde usted la quiere, nosotros con la ayuda de Dios vamos a tratar de mandarle una copia sin costo alguno. El Señor me lo bendiga esta noche. Vamos a cerrar con una oración. Sin antes, yo quisiera invitarles el día de mañana a nuestra iglesia que se encuentra en la 8707 de la 31 Avenida aquí en Jackson Heights, en Queens.
Aquí estamos ubicados. Somos parte de la Iglesia del Evangelio Eterno, que con sede que está en California, ¿verdad? Si usted está dispuesto o si usted tiene en su corazón visitarnos, es muy bienvenido, hermano, ya sea usted amigo, ya sea usted adventista, hermano, de otra denominación, no importa de dónde usted venga. Si en su corazón nace que venga a visitarnos en nuestra iglesia, estará las puertas abiertas y muy bienvenido para usted, hermano y hermana. Nuestras puertas abren a las 10 de la mañana. En la mañana se estudia la escuela sabática. También es basado en un escrito está entre espíritu de profecía y la Santa Biblia. Por supuesto. Repito otra vez, la dirección es 8707 31 Avenida Jackson Heights, Queens. Con esto nos ponemos de rodillas para los que puedan acompañarnos y los que no pueden inclinar su rostro donde quiera que esté. Vamos a orar. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, oh mi Señor, porque una vez más nos has dirigido. Una vez más has permitido que tu palabra, Señor, sea el que nos hable. Gracias, Señor, porque día con día tú nos reprendes, día con día tú nos hablas, día con día, oh Señor, nos diriges. Gracias, Señor, porque eres muy bueno. Por estos medios que tú has dejado, es que tú te manifiestes en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que nosotros somos pecadores, tú, Señor, nos usas como instrumento tuyos. Padre Santo, te pido esta noche para tus hijos que estuvieron escuchando tu palabra, Señor, que sean dirigidos por tu Santo Espíritu. Que tu palabra, Señor, que se haya dicho aquí, haya caído en tierra fértil y que pueda dar frutos, pero que ese fruto sea para honra y gloria tuya, oh Señor. Bendice cada alma que se encuentra aquí en esta casa y también bendice, Señor, los que estuvieron escuchando y los que van a escuchar en días postreros. Señor, seas tú quien habla en sus corazones. Y si hay alguien, Señor, que escucha esta tu palabra y está pasando por un momento difícil en su vida, Señor, te ruego que tu brazo poderoso pasa por encima de esa persona y que tu santo nombre, Señor, sea exaltado en la vida de ella. Y si alguien, Señor, está padeciendo de enfermedad, ya sea mental o ya sea espiritual o física, oh Señor, ten compasión de ella. Seas tú, Señor, quien los dirija, seas tú, Señor, quien mande la cura para que sanen su enfermedad y te busquen a ti de todo corazón, oh Padre. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores y cometemos pecados delante de ti. Pero te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes para que las tentaciones que se nos pongan enfrente, Señor, sean solo tentaciones y que no cedamos a ella. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendice a toda alma que te busca y que te adore en espíritu y en verdad, que está sobre la paz de esta tierra. Gracias te damos por todo escucharnos. Señor, gracias por habernos dejado tu santo día también. Estas son las primeras horas de ella. Invitamos pues tu presencia en cada hogar donde se te honre tu santo nombre. Alabado sea tu nombre, oh Señor. En esta noche nos despedimos, pero jamás de tu presencia. Bendice esta casa y bendice los que viven en ella. Y nosotros, Señor, que vamos a dirigirnos a nuestra casa, seas tú, Señor, quien nos dirija y quien esté siempre con nosotros. Y también tus hijos, Señor, que estuvieron conectados a esta red. Padre Santo, seas tú quien los bendiga y les dé un descanso reparador ahora que vayan a descansar, oh Señor. Te damos gracias en todo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén.